Entonces hoy queremos hacer la primera demostración de NP completitud. Pues para hacerlo, necesito esquematizar cómo se demuestra un NP completo y luego lo hacemos por primera vez. En el video está todas esas cosas, en los videos está todo eso. Ahorita voy a hacer un, ¿cómo se llama? Un Socrative para ver si entendieron ciertas cosas del video, en particular la reducción que hay de SAT a 3 SAT. Pero el día de hoy voy lento y despacio porque es la primera demostración de que algo es NP completo. Después de eso, vamos a empezar a ir un poquito más rápido. Bien. Entonces, ¿qué es el problema SAT? El problema SAT, ya lo dije, es saber si, dado un conjunto de cláusulas, C1, C2, C3, CM, donde una cláusula es una disyunción de literales, si esa fórmula es satisfactible o no. Recuerden de su curso de discretas, una fórmula es satisfactible si hay una asignación de verdad que la hace verdad. Entonces, por ejemplo, si le dicen a uno, quiero saber si esta cláusula, si esta fórmula es satisfactible. Entonces, esta fórmula está compuesta de, esta en particular ejemplo está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas. Y cada cláusula tiene una disyunción de literales. Esta, por ejemplo, X o no Y o Z o W, esta es no Y o Z, esta es no X o no Y o no Z, esta es Z o W y esta es solo Y. Entonces la pregunta es, ¿esta fórmula es satisfactible o no? Entonces, para que sea satisfactible necesitamos que sea verdadera. ¿Cuándo una disyunción es verdadera? De lógica, de su curso de matemáticas discretas 2. Cuando todas son verdaderas. Allá en el virtual también me pueden contestar, no solamente tienen que ser aquí los de presencial. Entonces, necesito que esta sea verdadera, que esta sea verdadera, que esta sea verdadera y que esta sea verdadera. ¿Cierto? Entonces, en este caso, y que esta sea verdadera. ¿Habrá alguna asignación de verdad que haga que eso de verdad? Entonces, digamos solamente para ver este caso, ¿cómo haría uno para saber si sí o si no? Entonces uno podría empezar, bueno, necesito que esta sea verdadera, esta que está aquí azul. Para que Y sea verdadera solo hay una opción, ¿cierto? Que Y sea... Solo hay una opción y es que Y sea true. Si Y no es true, esa fórmula da falso. Si Y es falso, esa fórmula da falso. Entonces, primera. Ahora, si Y es true, por ejemplo, por aquí está no Y o Z. Entonces, no Y es false. Entonces, para que esta cláusula sea cierta, ¿qué tiene que pasar? Z debe ser true. Listo, perfecto. Entonces, no solamente Y debe ser true, sino que Z debe ser true. Y ya tengo dos cláusulas que son ciertas. Entonces, las 5. Entonces, si Z es true, este no Z da falso. Si Y es true, este no Y da falso. Entonces necesito que no X sea cierto. O sea, necesito que X sea falso. Perfecto. Y la última, entonces ya tengo tres cláusulas, tengo esta es cierta y esta es cierta. Me falta esta, pero Z o W. Ah, pero Z todavía no. Ah, Z es true, o sea que esta ya es cierta. No necesito, no me dice nada sobre W. W puede ser verdadero o falso y esta será cierta. Y la última me dice X, pero X es falso. No Y es falso. Z es true, ¿cierto? ¿Por qué dijimos que Z era true? Me olvidó. Ah, por esta de aquí. Por esta de aquí. Z es true, entonces ya esta es true también. Entonces, no importa cuál sea W, con Y igual true, Z igual true, X igual falso, y W igual o a falso o igual a true, cualquiera de esas dos son cláusulas que son asignaciones de verdad que satisfacen esa cláusula. Por lo tanto, mi problema para esa entrada debe decir sí, es satisfactivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿será que todo es así de fácil como ir reemplazando, no sé qué? Entonces no es tan fácil, porque puede haber, no sé, aquí hay 4, puede haber 100, 200, 2000 variables y debo resolver el problema igual. Debo saber si sí o si no. Entonces, realmente, ¿cuándo es que es el problema más grave? Cuando no.
porque cuando no quiere decir que yo empiezo a hacer todos estos reemplazos y siempre me falla. Pero si tengo 3 variables, ¿cuántas opciones voy a probar? 8. Si tengo 4, voy a probar 16. Si tengo 10, voy a probar 2 a la 10. Si tengo n variables, voy a probar 2 a la n. O sea que ese algoritmo de buscar entre todas a ver cuál satisface es un algoritmo que funciona, pero que es exponencial. Por lo tanto, ese problema sí es decidible, pero muy probablemente será difícil. Por lo menos el algoritmo de fuerza bruta es exponencial. Habría que buscar si hay uno más eficiente para saber si una fórmula es satisfactible o no. Entonces, lo que hizo el señor Cook, fue probar que ese problema era NP completo. O sea, es NP y cualquier otro problema que se resuelva con una máquina no determinística se resuelve a través de datos. Entonces, la demostración de que es NP es fácil. Es decir, yo tengo que decir es cómo son los certificados que sean polinomiales en el tamaño de la entrada y mostrar que mi algoritmo de verificación nunca se deja engañar cuando algo no es certificable. Entonces, ¿cuál es un buen certificado para saber si una fórmula es satisfactoria? ¿Cuál sería cómo me haría usted para probarme a mí, vea, esta fórmula es satisfactoria? ¿Cómo me convencería? Fácilmente. O sea, si yo les digo, denme una prueba de que es un satisfactible, ¿qué me entregan? Una asignación, ¿cierto? Una asignación de verdad. Entonces, mis certificados van a ser asignaciones de verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como verificador? Cojo el certificado que usted me da, o sea, su asignación de verdad, y entonces empiezo a probar en cada cláusula. A ver si la primera cláusula la pasa, chequeo. Si la segunda cláusula la pasa, chequeo. Si la tercera cláusula la pasa, chequeo. Si la cuarta cláusula la pasa, chequeo. Por ejemplo, la que teníamos ahorita, entonces yo podía ir chequeando. Bueno, ¿pasa la primera? Sí, pasó la primera. ¿Pasa la segunda? Sí, pasó la segunda. ¿Pasa la tercera? Sí, pasó la tercera. ¿Pasa la cuarta? Sí, pasó la cuarta. ¿Pasa la quinta? Ah, sí, entonces su certificado me sirve. Pero si alguien me hubiera dicho que el certificado venía con Y igual a falso, entonces cuando yo llegue a esta no la va a pasar. Yo le digo, su certificado no me sirve. Entonces, ¿qué significa verificable en tiempo polinomial? Que si la salida debe ser sí, hay un certificado, hay por lo menos un certificado que me convence. Entonces, en este caso lo hay. Y si la salida es no, o sea que no es satisfactible, usted puede mandar el certificado que quiera, en alguna cláusula va a fallar. Porque si no es satisfactible, quiere decir que no hay manera de satisfacer todas las cláusulas al tiempo. O sea que cualquier cosa que usted me dé, en alguna cláusula va a fallar. ¿Sí? Por más que me dé, más que invente cualquiera, ninguna puede funcionar. Entonces, eso es lo que significa que es certificable en tiempo polinomial. Que mi certificación lo que hace es pasar por cada cláusula una vez. ¿Cuántas cláusulas hay? Hay m cláusulas. En cada cláusula hay n literales máximo. Entonces chequeo n literales. Y si alguno dio verdadero, paso a la siguiente. Paso a la siguiente. Son m cláusulas por n literales por cláusula. Da m por n pasos. O sea, en el tamaño de la entrada estoy en tiempo polinomial. Y ese algoritmo no es, ¿cómo se llama? No es hackeable, digamos, no hay nadie que me pueda decir, mire este certificado, yo voy a decir que sí y resulta que no. Es imposible. Nadie me puede dar una asignación que funcione si la cláusula es insatisfactible. Entonces, eso es lo que significa SNP completo, que tiene un algoritmo para verificarlo rápidamente. Y típicamente eso es fácil de hacer. O sea, inventarse un algoritmo que verifique rápidamente una solución es fácil. Solo hay que tener en cuenta todos los detalles. Es decir, si la entrada dice que tiene que estar ordenada, entonces yo tengo que verificar que esté ordenado. O sea, cosas, o sea, salida dice que tiene que estar ordenada, tengo que verificar cosas. Pero verificar esas cosas casi siempre es muy rápido. Para muchos los pruebas, para otros pruebas que vamos a tener. Luego, esta parte no es la difícil de probar que algo es NP completo. La que suele ser un poquito más complicada es la de probar que es completo, que es duro. ¿Cierto? Ahora, Cook tenía más difícil. No existía ningún problema en NP completo en su momento. Entonces Cook dijo, uy, yo tengo que probar que esto es NP completo, ¿cómo hago? Entonces, Cook cogió cómo se definía una máquina no determinística. Es una máquina no determinística. Ustedes vieron en las materias discretas dos máquinas de Turing. Entonces,
hay máquinas de Turing no determinísticas. Son como las que ustedes vieron en matemáticas discretas 2, solo que hay instrucciones, se le puede dar, no es secuencial, sino que hay instrucciones en las que él puede decidir si hacer una cosa o la otra, y no dependiendo de una condición del if, sino no determinísticamente. Y entonces esas maquinitas también se pueden describir fácilmente, sino que tienen propiedades diferentes a las máquinas de Turing determinísticas que ustedes vieron en matemáticas discretas 2. Entonces el señor Cook cogió eso, dijo, bueno, si un problema se resuelve con una máquina no determinística, entonces voy a codificar un problema de decisión. Entonces quiere decir que esa máquina me dice sí o me dice no. Entonces yo voy a codificar que la máquina funciona y termina diciendo sí, o funciona y termina diciendo no, con una fórmula. Entonces cojo la máquina y una entrada y la vuelvo una fórmula lógica. Coge la máquina y la vuelve una fórmula lógica. Y esa traducción la hace en tiempo polinomial. Y una vez tiene la fórmula lógica, la máquina terminaba diciendo sí si la fórmula lógica es satisfactiva. Y la máquina terminaba diciendo no si la fórmula lógica no era satisfactiva. Entonces él acababa de probar con eso que podía codificar que una máquina terminara diciendo sí o no con una fórmula lógica. Entonces acababa de reducir cualquier problema que se resuelva con una máquina de decisión a la problema de satisfactibilidad. Entonces acababa de probar que SAT era duro. Y eso fue la prueba de él. La prueba de él fue más o menos así. Probó que eso lo hacía en tiempo polinomial, y eso fue lo que él hizo. Y eso es todo lo que vamos a saber nosotros de lo que hizo Cuco. Pero lo más importante es que probó que SAT era NP completo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿preguntas?